Mientras Milei dice que los salarios le siguen ganando a la inflación, que el salario real sube, que los precios bajan, que sacan 10 millones de personas de la pobreza, que el país se reactiva y muchos más etcétera, tenemos el peor salario en 30 años. El peor salario real en 30 años. Ahora les voy a mostrar los números que publicó ayer el Centro Cifra, que es un centro de estudios de la CTA, que en su momento conducía Eduardo Basualdo, hoy liderado por Pablo Manzanelli y un gran equipo. Y que muestra esto, una caída abrupta del salario, peor que en los 90, y con un gobierno que entrega la soberanía y la conducción económica del país al FMI y a Estados Unidos. Por eso vamos a tener el peor salario en 30 años supervisado por el FMI y por Estados Unidos. ¿En qué lógica? Bueno, solamente en la cabeza de Javier Milei y en esta secta a la cual él pertenece a nivel global, que es una escuela absolutamente marginal en términos económicos, que además dice algunas cosas que después ni siquiera ejecuta, como por ejemplo dice que el Estado se tiene que correr absolutamente de todo, cuando, ya lo hemos recalcado muchas veces, es difícil encontrar un gobierno más intervencionista que el de Javier Milei. Un gobierno que decide cuánto cuesta el dólar, decide cuánto cuesta la tasa de interés, decide cuánto cuestan los salarios, pero te dice que el mercado funciona solo. En ese raíz fue muy interesante lo que sucedió estos últimos días con Jesús Huerta de Soto, este economista español, que es uno de los faros intelectuales de Javier Milei, pese a que es un marginal en el pensamiento económico, que vino a la Argentina. Y digo que fue interesante porque estaba un marginal economista español en la Argentina, mientras, si no él, uno de los argentinos y uno de los hombres más importantes de la historia, que era el Papa Francisco, que falleció y estaba al funeral. Ya quedó a la vista de todos la cronología. Este español vino a la Argentina el jueves pasado. Milei se pasó el día siguiéndolo por todos lados, como si fuera un fan, siguiendo a su grupo en una gira. Entonces el español se fue a la televisión y Milei se fue corriendo al canal de televisión. El español después fue a Casa Rosada y Milei lo recibió en Casa Rosada. Y después el español vino acá a la vuelta del Destape a recibir un premio de esos que se autodan, justamente en la universidad que tiene Venegas Lynch hijo, que era el hombre que pregonaba romper relaciones con el Vaticano. Y Milei se vino acá a la vuelta a darle un premio y por eso llegó tarde a el funeral del Papa, a diferencia de otros presidentes como Lula y como etcétera. Y después estuvo ahí y se volvió rápido, ahí sí, para recibirlo a Jesús Huerta de Soto en la Casa Rosada para darle un premio también, el Orden de Mayo, que lo contábamos ayer acá con Beldic. Bueno, ayer me crucé con un archivo. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque me crucé con un archivo de Jesús Huerta de Soto donde le preguntaban sobre la democracia. Sobre la democracia. Y miren lo que decía el tipo, que tiene ahora una de las condecoraciones más importantes que otorgamos los argentinos como país a distintas personas, el Orden de Mayo. Miren lo que decía. Pero es que la democracia lo que hace sistemáticamente es destruir el ideario liberal, corromper a la ciudadanía, convertir a las masas en unas masas dependientes. El sistema se basa en una gran mentira de compra de votos, ofreciendo el paraíso aquí en la tierra, en forma de estado del bienestar, etcétera. No hay algo más corruptor del ideal liberal que este modus operandi del sistema democrático. Es claro. Es como el sistema inmunológico que ataca al propio organismo. Está condenada una y otra vez a crear insolubles conflictos sociales y a fracasar. O sea que la democracia no sirve, dice Jesús Huerta de Soto. Y ahora entiendo bien. Yo este archivo de Jesús Huerta de Soto no lo conocía. Ahora entiendo bien cuando le preguntaron a Milei por la democracia y Milei no quería contestar. Mirá. ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Puede tener errores, pero ¿usted cree Por ejemplo, en un vos sistema sabés, democrático? ¿no es el teorema de imposibilidad de Arrow?
Yo le hago la pregunta de nuevo por la que pregunta acá soy yo. ¿Usted cree en el sistema ¿cómo? democrático? Y yo no puedo contestarte con No, una pregunta. Lo que le si pregunto conoces es el teorema de importante. imposibilidad de Arrow. Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, es ¿cree o no cree? Si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas Cuéntemelo, consideraciones. Lo que yo quiero decir es que tampoco se puede pontificar la democracia, ¿no? La democracia no es ninguna garantía de nada en principio, porque vos pensás, ¿qué pasa si de repente nos ponemos todos de acuerdo para ir a asesinar a alguien? Bueno, eso es un delito y justamente la democracia prevé que si hay un delito hay una sanción. Pero la democracia no es eso. Lo que pasa, y en esa mala interpretación, que sería largo de explicar ahora, del teorema de imposibilidad de Arrow, es que Milei lo que dice es, bueno, cuando una mayoría decide algo, es imposible poner de acuerdo a todos, entonces tengo que decidir yo solito. Entonces se terminó la democracia. Y ahora, viendo este archivo de este ídolo de Milei, al cual Milei estuvo persiguiendo durante 3 días acá, o sea, lo persiguió todo un día, se fue rápido a Roma y volvió para de vuelta darle un premio. Ahora entiendo por qué es su ídolo, porque no creen en la democracia. ¿Vieron cómo uno va conectando cosas? Y la democracia, entre otras cosas, nos ha permitido a los argentinos recuperarla hace 40 años y la queremos sostener, que podamos exigir, por ejemplo, al gobierno que cumpla con lo que dice la Constitución, que dice que, por ejemplo, todos tenemos derecho a comer. Todos tenemos derecho a un trabajo, a una vivienda, a salud, a educación. Y me permitió también revisitar otro archivo para después ya meterme en los números de hoy, que son los peores salarios en 30 años, y es cómo aumenta la comida, cómo aumenta el alquiler, cómo aumenta todo. Pero me trajo otro archivo, que es una vez cuando Milei fue al programa de Fontevecchia, al cual ahora está atacando, y al cual dice que no se lo odia demasiado. Así que, así como es responsable de lo que le pase a Roberto Navarro, es responsable de lo que le pase a Fontevecchia también. Milei, al cual está sistemáticamente también atacando con nombre y apellido. Pero bueno, los habían invitado a discutir justamente a Milei y a Juan Grabois, uno de los dirigentes argentinos más cercanos al Papa. Y se dio este cruce que también habla mucho de Milei y de lo que está pasando ahora. Mirá. Y vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Podés elegir que Morirte de si querés hambre. morirte. Y claro, No, es que obvio. yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gustaría que me paguen $1 millón por día, pero no pero lo hay una paga nadie, diferencia digo, o sea, sideral. y no me siento, Hay digo, una explotado. diferencia sideral entre el $1 millón y lo que estoy planteando yo. No, bueno, Que pero se es que, llaman- digamos, que se llaman lo que vos derechos creés que, humanos. digamos, hay un nivel, digamos, que está bien y hay un nivel No, no, que no, que se digamos, o llaman sea, y derechos es humanos. absolutamente, digamos, Que- absolutamente subjetivo, digamos, y es, Pero y Javier, que- y es Javier, querer vos imponer esa sinceramente, subjetiva a otro. Javier, vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre. A Sinceramente. ver, cada uno puede hacer de su vida lo que Por se le eso, dé la pero gana. vos sinceramente decís, en esa situación, una A persona ver, si vos tenés la posibilidad de trabajar. no solamente lo Digo, hace trabajar Marx lo 18 eligió, horas, ¿no? Y lo eligió para sus hijos. Se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre. Bueno, no cree en la democracia, pero sí cree en el derecho a morirte de hambre. Bueno, así estamos, con los alimentos cada vez más caros, con récord negativo en consumo, 15 meses de caída de consumo, caída de ventas en supermercados, caída de ventas en mayoristas, récord negativo de consumo de carne, que se duplicó en dólares el precio de la carne desde que asumió Milei, baja en el consumo de leche, tanto en sachet como leche en polvo, que es la leche más consumida en los barrios populares porque la diluís en agua, e incluso eso bajó el consumo y subió el precio, baja de consumo en yerba mate. Y vamos a los datos. Lo estoy gastando, pero bueno, vale la pena que lo sigan a Dani Steingart en Twitter, lo uso todos los días porque todos los días tiene un dato interesante que mostrar, @Dani con YSCHT, síganlo. Porque ayer di un dato tremendo que es, ¿qué tan frecuente es que los hogares argentinos vendan pertenencias para vivir? No sabía que ese dato estaba ahí. Y cuenta, en el cuarto trimestre de 2024, o sea, a finales del año pasado, el 9,4% de los hogares de Argentina tuvo que vender alguna pertenencia para sostener su nivel de vida. Esta cifra
es más alta que la del mismo periodo de 2023, que era de 8,1, aunque levemente inferior a la registrada en el segundo trimestre de 2024, 10,7. Si miramos largo plazo, el indicador muestra tres grandes fases. Caída del 2003 al 2011, meseta del 2012 al 2015 y suba desde el 2015. Desde fines del 2003, estamos hablando, la pregunta que está acá y están los datos y ahora les muestro el gráfico es, ¿qué tan frecuente es que un hogar argentino tenga que vender cosas para subsistir? Sigue, entre fines de 2003 y principios de 2011, el porcentaje de hogares que vendieron pertenencias bajó del 9,8 al 4%, o sea, menos de la mitad. El menor valor de toda la serie. Durante los siguientes 4 años se mantuvo relativamente estable, para 2015 estaba en 4,3. O sea, del 2003 al 2011 bajó. ¿Qué pasaba? Y ahora se los voy a mostrar, subían los salarios, por eso bajaba. Ahora les voy a mostrar los datos del salario. Y a partir del 2015 volvió a subir, hasta volver a duplicarse, la cantidad de hogares argentinos que tienen que vender pertenencias para vivir. ¿Se dan cuenta el dato de este? El pico fue en el cuarto trimestre del 2020, ahí estamos hablando de pandemia, ¿sí? En plena pandemia de COVID. Luego descendió y ahora volvió a incrementarse. Poner ahora el gráfico para que se vea. Que es un gráfico, quiero que guarden este gráfico que les estoy mostrando porque ahora les voy a mostrar el gráfico al revés. Este gráfico lo que tenemos es, en el 2003, una punta de arriba, baja, 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 baja y se queda abajo hasta el 2015 y en 2015 sube, 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 sube. ¿Sí? Imagínenselo los que no lo están viendo en YouTube, lo que lo están viendo, ven eso, una U, ¿sí? En realidad con una pancita, una U cuadrada y después sube y ahora de vuelta. Casi el 10% de los hogares argentinos tiene que vender alguna pertenencia para vivir. El 10% de los argentinos. Y ahora vamos al gráfico al revés, que son los salarios, que los sigue el centro cifra de la CTA. ¿Ven que el gráfico es exactamente al revés? Acá tenemos salarios que suben, 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 y es exactamente, o sea, es calcado, pero al revés. O sea, el salario sube hasta 2011-2012, ahí se estanca, y a partir del 2015 empieza a bajar. Es evidente que hay una relación directa entre el poder adquisitivo del salario y que los argentinos tengan que vender cosas para subsistir. En ese país que Milei dice que es genial, que anda todo bárbaro, donde no pudo acumular reservas, tuvo que salir a pedir guita prestada por todos lados, etc., tenemos el 10% casi de los hogares que tienen que salir a vender cosas para subsistir. Y tenemos, y ahora me meto directo con esto, el peor poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil, cuyo consejo se reúne hoy, en 30 años. Esta es la serie, y este es un gráfico que yo lo repito mucho y me parece muy interesante para que se entienda, por qué el modelo de Milei no funciona, por qué ya se aplicó y tampoco funcionó, y por qué creo yo que Milei va a perder elecciones. En este gráfico arranca en el año 94, por eso les digo es el peor salario en 30 años. El primer número de la serie está en el número 51 y ahora con Milei está en 45. O sea que tenemos un peor poder adquisitivo del salario mínimo que durante los 90. Primer dato. Segundo dato es que Milei te dice que la panacea es que no haya inflación y el dólar esté quieto y barato. Bueno, eso sucedió en los 90 con la convertibilidad. No había inflación y el dólar estuvo quieto y barato en el 1,1. Los primeros años de este gráfico, los que lo están viendo lo van a entender perfecto, los que no se los cuento, es una línea horizontal que va un poquito para abajo. ¿Qué significa? Que el poder adquisitivo del salario se mantuvo o bajó un poquito. Por ende no ganaste más, realmente. Eso significa que no hubo puja distributiva. Que los trabajadores quedaron estancados donde estaban al momento que se aplicó esto. ¿Sí? Te lo traduzco. Hoy, con este esquema, no vas a ganar más. Te quedaste acá, clavado. Y la verdad que estamos clavados muy abajo. No es que quedamos clavados en un poder adquisitivo espectacular. Quedamos clavados muy abajo.
Entonces, en los 90, que es esa época que te dicen que era maravillosa, pasaba lo mismo que ahora. Viajes al exterior, DM2, un sector de la sociedad con eso, inflación y dólar planchados, pero poder adquisitivo caía. ¿Cuándo empieza a subir esta línea? Bueno, a partir del 2002-2003. Explota ese sistema y vienen los gobiernos que te dicen que se robaron el país. Gobierno primero Néstor Kirchner, después Cristina Fernández de Kirchner. Se robaron tanto el país que el crecimiento del poder adquisitivo del salario aumentó y no paró de aumentar hasta el 2012. Duplicó el poder adquisitivo del salario que recibió. Duplicó el poder adquisitivo del salario que recibió. Esos gobiernos chorros, ladrones que se robaron un PBI. Después se estancó y después empezó a bajar un poquito, leve pero un poquito, y perdió las elecciones en 2015. Y como les mostré en el anterior, a partir del 2015 se empezó a aumentar de vuelta la cantidad de personas que tienen que vender pertenencias para vivir. Bueno, porque el salario, como ven en este gráfico, a partir del 2015 bajó con Macri, hasta el 2018. Con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta se estancó, no mejoró. Esa fue la gran promesa incumplida del gobierno peronista y perdió las elecciones. Macri también perdió las elecciones. Y con Milei se tiró un barranco. Por eso hoy tenemos el peor salario mínimo, el peor poder adquisitivo, el salario mínimo vital y móvil en 30 años. Lo que quiera explicar Milei de que los salarios están fenómeno, no sé de dónde lo saca. ¿Qué relación tiene esto con el salario promedio? Vamos al siguiente gráfico de cifra. ¿Sí? Esta es la evolución, mensual del poder adquisitivo del salario. Si lo vemos acá, desde que asumió Milei hasta hoy cayó un 33,5%. Tiró de cabeza y está ahí. Vamos al siguiente, que es la relación entre el salario mínimo vital y móvil y el salario promedio, ¿sí? Del sector privado, comparando desde noviembre del 2015 hasta hoy. ¿Sí? Lo que muestra este gráfico es que el salario mínimo ha caído hasta representar menos de una quinta parte del salario promedio registrado del sector privado. Se los traduzco. El salario mínimo en noviembre del 2015, o sea, antes de que terminara el gobierno de Cristina, representaba el 36% del promedio de los salarios registrados. Si un salario registrado era 100 mangos, el salario mínimo era 36. Ahora, si un salario mínimo promedio son 100 mangos, el salario mínimo es 18. Lo destrozaron. Lo destrozaron. Y esto impacta, obviamente, en la pobreza y en la indigencia. Este otro gráfico lo que te muestra es cuál es la relación entre ese salario mínimo y la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, o sea, la de pobreza y la de indigencia. ¿Para qué te alcanza? Bueno, el salario mínimo llegó a alcanzarte en 2015 para el 60% de la canasta de indigencia, hoy para el 26%, o sea, para la mitad. Y para la canasta de pobreza, perdón, y la de indigencia, el salario mínimo llegó a sobrar en noviembre del 2015, te sobraba, podías comprarte una canasta y media alimentaria y hoy puedes comprarte media. Media. Estos son los datos que da Cifra y que muestran que tenemos el peor salario mínimo vital y móvil, y esto obviamente tiene una correlación en los salarios después de los informales, de los públicos, incluso de los privados, que te muestra que tenemos unos salarios horrendos. Horrendos, a pesar de lo que diga el presidente. Y a pesar de lo que diga su gurú intelectual. Ayer hubo cena de la Fundación Libertad, que es donde se reúne este sector de la ultraderecha, y habló Alberto Venegas Lynch, que es el presidente del Consejo Internacional de la Fundación Faro, otra de las firmas que utilizan para su lobby, etc. Y dijo esto, mira. Yo quiero decir que lo que está ocurriendo en la Argentina hace poco más de 500 días es algo que yo tengo que volver a considerar si estoy soñando o si es realmente lo que está ocurriendo. Karl Popper, en uno de sus libros, The Mind and Body Problem, lamentablemente no traducido al castellano,
tiene una serie de pruebas para detectar si uno está soñando o si está viviendo la realidad, así que lo voy a repasar a ese libro. Las metas, como son del público conocimiento, cada uno tiene sus gustos, mis gustos personales, un quinteto de discursos de Javier Milei que han sido el 10 de diciembre del 23 en las escalinatas del Congreso al mejor estilo estadounidense, su primer Davos cuando recibió el premio Juan de Mariana en Madrid, su discurso en las Naciones Unidas y recientemente en el BID, no solo son ejemplos para la Argentina, sino para el mundo. Bueno, no sabe si está soñando Alberto Venegas Lynch, hijo, el ídolo intelectual de Milei. Es curioso, ojalá diera entrevistas también, nosotros lo hemos intentado, porque él decía, por ejemplo, que las cosas que está haciendo Milei hablaban de una caída y un desmoronamiento de tu plan económico por tener que ir a pedirle guita al FMI porque te quedaste seco. Y bueno, se ve que se olvidan y dicen que están soñando este momento. Momento en el cual, como les mostré recién, tenemos los peores salarios en 30 años, con un presidente que dice que no cree en la democracia y que tenés derecho a cagarte de hambre. ¿Qué más dijo? Quiero escuchar un poquito más a Alberto Venegas Lynch, hijo, ayer en la cena de la Fundación Libertad. Cierro estas breves palabras de salutación con una frase que la he usado antes, pero que me parece que resume mejor nuestras preocupaciones y nuestras ocupaciones, la resume mucho mejor que todos nuestros maestros, y es Cantinflas, que dice: una cosa es ganarse el pan con el sudor de la frente y otra muy distinta es ganarse el pan con el sudor del de enfrente. Muchas gracias. Gracias. Me hacía acordar al CBC con lo de Popper, pero de Popper a Cantinflas, me decía Cabeldi, hay un salto cuántico espectacular. Pero bueno, ahí estaba la definición que tienen. Este es repito, el gurú intelectual de Milei, que dice que vos no podés ganarte el pan con el sudor del de enfrente, ¿sí? O sea, que trabaje otro y vos tengas pan. Esa es la mirada que tienen críticas sobre la justicia social, sobre la presencia del Estado, etcétera. Entonces, por eso, por ejemplo, dejaron de repartir comida, dejaron de repartir medicamentos, dejaron de repartir anticonceptivos, todo eso del cual se corrieron. Ayer estuvo también Manuel Adorni en la cena de la Fundación Libertad, el vocero presidencial, candidato acá en la ciudad de Buenos Aires, y decía esto. También el presidente Milei se refirió aquí a los análisis de algunos eruditos que vaticinaban mucha licuadora y poco motosierra. Recordará Federico aquel triste momento. Y la realidad dice que el ajuste que hizo este gobierno no solo fue el más importante de la historia, 15 puntos del producto, en su mayoría quienes sufrieron ese recorte fue precisamente la política. Se eliminaron 10 ministerios, 200 áreas del Estado, hay más de 42.000 empleados menos y ya no hay transferencias discrecionales a las provincias para comprar voluntades, ni curros, ni obra pública, ni nada que signifique el látigo de la billetera. Es notable que insistan con esto. Algún día esto se va a volver un boomerang. Celebrar un ajuste, celebrar más de 40.000 despidos de gente que estaba laburando en el Estado y que tiene que ver con nosotros. Cada persona despedida en el Estado tiene que ver con menos derechos que se pueden llevar adelante. Era así, ¿había algún ñoqui en el Estado? Seguramente. Y ahí tiene un gran triunfo. Esto que voy a decir va a resultar incómodo, pero lo voy a decir. ¿Había ñoquis en el Estado? Sí. Sí. ¿Eran todos ñoquis? No. Ahora, tiene un triunfo discursivo el mileísmo que es el siguiente. Milei dice, son todos ñoquis. Y de enfrente, el Espacio Nacional y Popular, para no poner nombres, dice, no hay ninguno. Y lo más probable es que el que está escuchando conozca uno. ¿Sí? Todos hemos conocido a algún ñoqui. Todos hemos conocido a alguien que tenía un contratito y no iba. Todos hemos conocido a alguien que era amigo, tío, primo, familiar, lo que sea. ¿Sí? No estoy contando nada que ustedes no sepan. Entonces, Milei te dice son todos. Y de enfrente te dicen no hay ninguno.
y el que está escuchando conoce a uno. ¿De quién está más cerca? Y está más cerca del discurso de Milei. Porque del otro lado se da cuenta que le están mintiendo si le dicen no hay ninguno. Milei te dice que son todos. Y el que conoce a uno no sabe si son todos, pero por lo menos conoce uno. Entonces la verdad que tiene más razón Milei. Digo porque hay que empezar a dejar de decir todos los empleados del Estado son geniales. No, la enorme mayoría de los empleados del Estado son geniales y si hay alguno que no es genial, no tiene que estar ahí. Y hay que poder plantear eso porque si no, la sociedad va a seguir descreyéndote. No puede ser ninguno de los dos extremos. Hay que empezar a plantear las cosas seriamente. Bueno, ahí estaba Adorni diciendo que el problema eran los 40.000. Obviamente no había 40.000 ñoquis en el Estado, ni cerca. Y de hecho este gobierno cruel sigue despidiendo gente. Esta semana están despidiendo trabajadores estatales con fecha 1 de mayo. Así, con fecha 1 de mayo, el Día del Trabajador. Ayer también estuvo Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad. ¿Qué dijo? Que el mundo está definido por incertidumbre. Y si teníamos todo eso, llegó mi amigo Donald, que en poquitas semanas armó mucho más quilombo, como diría mi nieto. Y creo que, bueno, frente a eso hay mucha frustración, mucha bronca del ciudadano medio. Mi amigo Donald, a mí me hace acordar mucho, vuelvo a recomendarles el libro La dinastía de Ana Alé, una enorme periodista hoy fallecida, que fue en su momento la última secretaria general de la Comisión Interna de Clarín en el año 2000, ahora volvió hace unos años a ver Comisión Interna. En Clarín hizo una enorme biografía de la familia Macri que se llama La dinastía y ahí cuenta cómo el amigo Donald los cagó feo a los Macri en un negocio inmobiliario que iban a hacer en Estados Unidos. Macri le sigue llamando a su amigo Donald y diciendo de la incertidumbre del quilombo de Carmón, lo cual es cierto, y pese a que ha salido de ser la principal noticia de acá y de los medios, sigue ahí. Y con eso me da paso a la cuestión económica, porque es imposible, y de hecho la propia titular del FMI lo ha dicho, que el quilombo internacional no impacte en la Argentina. No es posible. Tanto es así que lo dice el FMI y lo dice Estados Unidos, que ya avisó a través de su ministro de Economía, su secretario del Tesoro Scott Bessent, que si no alcanza la guita del FMI, que si no alcanza la guita del Banco Mundial, que si no alcanza la guita del BID, que si no alcanza el repo y que si no alcanza todo lo que están recortando, ellos pueden ayudar a la Argentina en medio de todo este quilombo. Y ahora voy a meter un poquito más en detalle a esto. Pero volvamos acá. Y escuchémoslo a Federico Furiase, director del Banco Central, que insiste en que acá no hay ningún fundamento para que haya inflación. ¿Es cierto que estamos en un tiempo que nunca vivimos en lo financiero, monetario, económico en términos generales? Totalmente, en términos macroeconómicos. Para darte una idea, nunca tuvimos en Argentina la conjunción de estos factores. Superávit fiscal, es decir, un Estado que recauda más de lo que gasta. Se acabó la emisión monetaria, en 6 meses este gobierno terminó con la emisión monetaria y ahora tenemos, en lo que fue esta tercera fase, un Banco Central que está recapitalizado. Y con este préstamo con el Fondo y otros organismos, recomponemos las reservas líquidas de libre disponibilidad con desembolsos inmediatos de 20.000 millones de dólares. Eso da una macroeconomía que nunca se vio en Argentina y es la razón por la cual no hay fundamentos macroeconómicos para que haya inflación en Argentina. Bien. Bueno, vale la pena repetir que toda esta es deuda que va a haber que pagar, deuda que le dieron al gobierno para que llegue a octubre, que a partir del año que viene y de los próximos gobiernos hay que pagar y que efectivamente le puede dar este veranito, veremos cuánto da, pero de inflación controlada de cara a las elecciones. Pero también dijo, vamos a saltearnos a el que venía recién y vamos a volver a Federico Furiase, ¿qué van a hacer con la guita de las empresas que quieren sacar del país? Pon el 15. El campo esperaba, muchos esperaban devaluación, un dólar más alto. Pero justamente los fundamentos demostraron, y lo que nosotros veníamos diciendo, de que no es así. Después tenés, al salir del cepo, van a entrar otros jugadores, con lo cual todo eso es más oferta de dólares. El superávit fiscal te saca 1 billón de pesos por mes y además
el Banco Central va a colocar un BOPREAL en dólares, que es un bono en dólares, para darle salida a todas las utilidades y dividendos retenidos. ¿Cómo cierra esa ecuación? Más dólares, menos pesos. Y esos son los fundamentos, junto con la mejora del Banco Central, la recapitalización y la estabilización macroeconómica, para pensar que el dólar tenía mucho más sentido que se acerque más al piso que al techo. Y esa es la razón también por la cual, primero, que no hay emisión monetaria, sino que estamos viendo vuelta atrás en remarcaciones especulativas que hubo antes de la salida del cepo. ¿Lo están corroborando eso? Sí. Varias cosas. Primero, esto último que repito, si había remarcaciones significa que la única razón de la inflación no es siempre y en todo lugar la emisión monetaria. Se ve que también influye que una empresa decide qué precio pone y qué precio no pone. De vuelta, ¿es la única razón las empresas monopólicas? No es la única razón. ¿Es la única razón la emisión? No es la única razón. Por eso, gobierne quien gobierne a partir del 2027, no es que como Milei falló emitiendo 0, ahora hay que emitir 1000. No. Y como Milei o que hay que estatizar todas las empresas, no. O sea, no va por soluciones fáciles y en esos extremos. Pero lo otro interesante que dijo recién tiene que ver con el BOPREAL. ¿Por qué menciona Furiase lo del BOPREAL? Porque como no alcanza ni siquiera toda esta guita que mandó el FMI y el Banco Mundial y el BID y el repo y lo que promete Estados Unidos, para fugar todo, lo que hicieron fue las ganancias de este año a las grandes empresas, sobre todo de Estados Unidos, les permiten cambiar sus pesos a dólares y sacarlos del país. Pero como todo lo anterior acumula tanto que no alcanza, les dan un BOPREAL. Un BOPREAL es un bono que las empresas compran en pesos y que el Estado argentino se los va a pagar a futuro en dólares. Básicamente estamos haciendo otra bola de deuda en dólares con empresas, prometiéndoles que se los vamos a pagar. Así están saliendo de esta situación en la cual no juntaron un solo dólar el año pasado, a pesar de que tuvieron un año sin guerra, sin sequía, con blanqueo y con balanza energética positiva, gracias a Vaca Muerta no creada por este gobierno. Y como todo eso no les alcanzó, porque estuvieron jugando al carry trade, tuvieron que salir a buscar guita al FMI y a Estados Unidos, y eso significa que nuestra democracia, en la que Milei no cree, y nuestra democracia, en la que tenemos los peores salarios en décadas, va a ser supervisada por el FMI y por Estados Unidos. Y me meto con este tema de la supervisión de Estados Unidos, con algo que sucedió en las últimas horas que tiene que ver con una decisión del ministro de Defensa, Luis Petri, de habilitar la intervención de Fuerzas Armadas en seguridad interior en el norte argentino. Les muestro el tuit de Luis Petri primero, que cita una nota que decía: el gobierno autorizó a los militares a detener civiles en la frontera norte. Y el propio Petri, el ministro de Defensa, dice: sí, es una medida controversial para todos los que defienden a los narcos, a los terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado vas a estar. Esto es una típica maniobra discursiva, en la cual si vos le decís, che, no, pará, hay leyes que dicen que esto no se puede hacer, te dicen, vos estás del lado de los narcos. Vos estás del lado de los terroristas, vos defendés chorros. Bueno, no es así. Una de las respuestas interesantes vino del lado del ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, que entiendo va a ser candidato, ¿no? Ahora en Santa Fe, dijo que va a ser candidato de vuelta. Bueno, Agustín Rossi, ministro de Defensa, dijo: la medida no es controversial, es ilegal. Estoy mostrando un tuit de Agustín Rossi. Ahora sabemos por qué Petri mantenía en secreto las reglas de empeñamiento. En reglas de empeñamiento, les traduzco, como su nombre indica, las reglas de cómo tienen que actuar las fuerzas armadas en cada uno de los contextos en el cual intervienen. Eso tiene unas reglas específicas, cuenta acá que estaban en secreto. Van en sentido contrario, sigo leyendo, a lo que prescriben las leyes de defensa y de seguridad interior. El personal militar que acate estas órdenes está absolutamente desprotegido legalmente, lo obligan a hacer tareas que corresponden a las fuerzas de seguridad y están taxativamente prohibidas por las leyes vigentes.
Intentaron modificar la Ley de Seguridad Interior con un proyecto que no tuvo consenso en diputados y ahora le hacen con una resolución ministerial tan floja de papeles que la hicieron secreta. Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la nación. Su misión principal es custodiar la soberanía y los 3 espacios terrestre, marítimo y aéreo. Para combatir la criminalidad común u organizada están las fuerzas de seguridad federales y provinciales que deberían tener el número suficiente y el equipamiento necesario para cumplir con su tarea. Sigo leyendo el tuit de Agustín Rossi. Este intento de convertir a las Fuerzas Armadas en Fuerza de Seguridad bis es, repito, violatorio de las leyes vigentes. Inconvenientemente porque ponen al personal militar a hacer tareas para las que no están capacitados, ¿sí? Inoportuno, porque en un mundo con conflictos bélicos, en donde todas las naciones fortalecen a sus Fuerzas Armadas, a Petri y a Bullrich se les ocurre debilitarlas convirtiéndolas en policías. Lo siniestro de esta medida es que el ministro Petri, quien debería custodiar el bienestar del personal militar, los obliga a actuar violentando el sistema legal vigente. ¿Dónde va a estar Petri cuando se acumulen denuncias contra el personal militar? Deje de dar vergüenza al ministro Petri, pónganse los pantalones largos, deje de ser una marioneta de la ministra Bullrich. Las Fuerzas Armadas necesitan un ministro de Defensa que los proteja, derogue esa ilegal regla de empeñamiento y no obliga al personal militar a actuar fuera de la ley. Paréntesis, hay en estos momentos una integrante de las Fuerzas Armadas, puntualmente de la Armada, que está internada porque en un entrenamiento para tareas de seguridad para la cual no están ni capacitados ni tienen que participar por ley, terminó gravemente herida. Y todavía están teniendo que explicar eso que corre en paralelo por una causa judicial. Pero ¿por qué traigo esto en medio que les decía que estamos supervisados por el FMI por Estados Unidos? Porque esto que marca Rossi es la estrategia de Estados Unidos para la región, que es que las Fuerzas Armadas de los países se transformen en policías para controlar a las poblaciones de esos países, mientras que la seguridad exterior de todo su patio trasero, de toda América Latina, corre por parte de los Estados Unidos. Ahora les voy a mostrar eso. Antes escuchemos a Luis Petri, que estuvo en Neura, contestándole a Agustín Rossi. El tuit de Rossi, ¿no? Que salió a decir que este despliegue era ilegal directamente. ¿Cómo respondemos a eso? Hay un desconocimiento. Bueno, yo entiendo porque él es ingeniero agrónomo y no tiene por qué conocer del derecho. Me sorprende, sí, que habiendo sido ministro de Defensa desconozca normas que posibilitan que las Fuerzas Armadas refuercen a las fuerzas de seguridad. Me llama poderosamente la atención que incluso no lea con detenimiento la ley de defensa, porque la propia ley de defensa establece que es responsabilidad de las Fuerzas Armadas la custodia de los intereses vitales de la nación, y esos intereses vitales, entre otras cosas, tienen que ver con la soberanía y con la integridad territorial. ¿Y dónde se custodia y dónde se defiende la integridad territorial y la soberanía si no es en la frontera? Digo, claramente claro. Es allí donde puede existir algún riesgo respecto de esa custodia y esa defensa. Bueno, ahí estaba Luis Petri contestándole a Agustín Rossi. Te voy a pedir, Fer, primero la imagen 34, porque esto se da en el contexto en el cual el comandante almirante Alvin Hosley se encuentra en la Argentina. Ahí estamos viendo el tuit del Comando Sur de los Estados Unidos para reunirse con funcionarios argentinos. ¿Sí? Aquí vemos el comandante y de defensa para debatir el fortalecimiento de la cooperación en defensa. Argentina es un socio regional de confianza en la promoción de la democracia, la seguridad y la prosperidad. Y viene este hombre, que es el que está a cargo del Comando Sur. Comando Sur es de Estados Unidos para abajo, estamos bajo su comando, según ellos, ¿no? Según su mirada. Y vale la pena recordar a su predecesora, a Laura Richardson, porque seguramente si es que hoy habla en público va a decir cosas parecidas. ¿Qué decía Laura Richardson, que es la predecesora de este señor que viene, y ahí cambian los gobiernos, pero la línea es la misma, de qué piensan de Latinoamérica y por qué es importante Latinoamérica para ellos?
matters with all of its rich resources con todos sus ricos and rare recursos, earth elementos elements. y tierras You've got the raras. lithium Tenés el triangle, triángulo which del is needed litio, for technology que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio. Argentina, Argentina, Chile. Bolivia y Chile. Tenés las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce, descubierto en Guyana hace más de un año. Tenés los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre y oro. Copper, gold. We have the Amazon. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. Tenemos también el 31% del agua dulce del mundo en esta región. I mean, it's just off the charts. Quiero decir, está fuera de lo común, tenemos mucho que hacer, esta región importa y tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego. Como si fuera de ellos, no sé si escucharon. Tenemos el litio, tenemos los pulmones, tenemos el agua y tenemos que cuidarlo por nuestra seguridad nacional, decía Laura Richardson, que visitó la Argentina y fue al mismo lugar que va a ir Alvin Hoxley, que es a Ushuaia. Y Milei, así como al inicio del editorial les conté que anduvo persiguiendo al español Jesús Huerta Soto, se fue corriendo hasta Ushuaia. Ahí estamos compartiendo las imágenes con el ministro de Defensa Petri. En vez de hacerla venir a la generala a su despacho, se fue él a Ushuaia a rendirle pleitesía a esta mujer. Ahí estamos viendo la foto. Y hoy viene el sucesor, Alvin Hoxley, en medio de esta situación en la cual le siguen interesando obviamente nuestros recursos naturales. Ya lo ha dicho el propio Donald Trump, que dijo que las empresas estadounidenses están habilitadas a pagar coimas en el exterior para quedarse con minerales críticos, puertos y obras de infraestructura en los países. Y todo en el contexto de Estados Unidos y de su guerra global con China, donde quieren frenar el ingreso de China o de capitales chinos a la Argentina. A diferencia de lo que está haciendo el resto de Latinoamérica. China acaba de inaugurar un megapuerto en Perú, va por otro en Brasil, es nuestro principal socio comercial y nosotros lo que hacemos es someternos a los Estados Unidos, que venga el jefe del Comando Sur, entregarles nuestros recursos naturales y decir que hay que alinearse solamente con la potencia que está en declive en el mundo. No hay que alinearse con ninguna, ni con Estados Unidos ni con China, pero solo con una es peor. Sobre todo porque el tipo con el que Milei escribe de economía para recibir el premio Nobel, según él ha dicho, Demian Reidel, decía esto sobre los recursos naturales en la Argentina y cuál es el problema de los recursos naturales en la Argentina. Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía, con acceso a agua, en climas fríos, que es una especie de cereza del pastel para el enfriamiento de sistemas. Y en una zona sin conflictos armados, sin tsunamis, no hay terremotos, no hay tantos lugares en la Tierra así. Obviamente, el problema con esta zona es que está poblada por los argentinos. Entonces, esto es lo único que hemos arreglado. Conclusión. Nos alineamos con Estados Unidos, viene Alvin Hoxley a ver cómo está todo, les interesan nuestros minerales, y el tipo que escribe con Milei para ser Premio Nobel de Economía dice, nosotros tenemos todo esto y el problema somos los argentinos, pero tranquilos que eso ya lo arreglamos porque ahora gobernamos nosotros. Este es el nivel de entrega que estamos manejando. Dos cositas más para cerrar. Recién la mencionábamos también a Patricia Bullrich, que es parte de este esquema, en este caso de la ministra de Seguridad. No quiero dejar de mencionarlo en la editorial porque me parece un dato grave que lo denunciaron ayer desde Hijos, y puntualmente me lo mandó nuestra compañera Giselle Tepper, que así como ya pasó, porque lo que hicieron durante varias décadas fue también transformar a nuestras Fuerzas Armadas en fuerzas policiales y de represión para instalar dictaduras militares, para imponer modelos económicos. Y eso también fue promovido por Estados Unidos. Y ahora estamos de vuelta en lo mismo. Quieren transformar a nuestras Fuerzas Armadas en policías para tener ellos nuestra seguridad exterior. Y de esa experiencia, no solo terminamos con el modelo económico de Martínez de Hoz, sino que terminamos con 30.000 detenidos desaparecidos, 400 bebés robados, cientos de miles de exiliados y un plan de miseria planificada que dura hasta el día de hoy.
Y tuvimos, en el mismo periodo en el cual subían los salarios, en el mismo, porque no hace falta hacer una cosa o la otra, subían los salarios y también se hacían los juicios por delitos de lesa humanidad. Y los genocidas iban presos, y están presos muchos de ellos. Bueno, en las últimas horas, dice el comunicado de Hijos, el Servicio Penitenciario Federal, a cargo de Patricia Bullrich, pidió autorización a distintos tribunales federales para trasladar a 19 genocidas detenidos en el complejo penitenciario de Seiza a la unidad 34 de Campo de Mayo, lugar de detención en condiciones de privilegio. El director general del régimen correccional, Gabriel Esteban Aquino, solicitó autorización, entre otros, al Tribunal Oral Federal número 2 para trasladar a los genocidas del circuito represivo Atlético Banco Olimpo, Juan Carlos Avena, Juan Luis Donosic, Gerardo Jorge Arraez y Miguel Ángel Britos, al top 5 para el traslado de los genocidas de la ESMA, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Sionchi, Alberto Eduardo González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Radiche, Antonio Pernías y Luis Ambrosio Navarro. Y quieren ir a una cárcel VIP manejada por ellos mismos en Campo de Mayo. Entonces todo tiene que ver con esto. Un modelo económico, un modelo represivo, transformar a otras fuerzas armadas de vuelta en policías, bajo la supervisión del FMI de Estados Unidos, y encima a los que ya lo hicieron, mandarlos a una cárcel VIP. Todo esto está pasando. Todo esto está pasando. Y cierro con el ataque sistemático y que persiste de Milei a los que contamos estas cosas, a los que analizamos estas cosas. Recuérdense que el periodismo de investigación tiene un 5% de cosas más o menos secretas. Todo el resto es información pública, lo que falta es relacionarla. Es conectar los puntos. Todo lo que yo les acabo de mostrar es público. Lo que hay es que pensar y estudiar y conectarlo, que es lo que hacemos los periodistas. Milei insiste con su ataque sistemático a todos los que pensamos distinto. Ayer celebraba la desclasificación de no sé qué archivo nazi acá en la Argentina, cuando su discurso es: a todo el que piensa distinto hay que tratarlo como un virus y aniquilarlo. Y ese era el discurso de los nazis. Y no es exagerado. No es exagerado. Los nazis decían eso de los judíos. Se los trataban como un virus, como una bacteria que había que extirpar de la sociedad. Y Milei dice lo mismo de los que pensamos distinto. Y puntualmente de periodistas. Con un discurso muy violento que tuvo, recuerden, hace una semana, un último capítulo violento, donde eso que dicen en las redes, de que no odian demasiado a los periodistas, lo suficiente a los periodistas, se tradujo en una piña a Roberto Navarro, que le dejó 2 días internado, y de la que todavía se está recuperando. Todavía se está recuperando. Bueno, ayer volvió a publicar algo como esto. Esto es una, ahí se me fue la palabra, una lápida. Una lápida. O sea, según él, nos mató. Medios de comunicación tradicionales. 1910 del 12 del 2023, cuando él asumió, mintieron y engañaron hasta el final, dice la lápida. O sea que según Milei ya nos mató. Y dice abajo, dejar de pagar pauta oficial desnudó a los corruptos, tanto al periodismo como a sus pagadores cómplices Ciao. O sea, según Milei nos mató. Ayer mostraba Roberto Navarro cómo Milei tiene los que hablan por él, y marcan, y avalan, y normalizan esto. Y lo mostraba con Luis Majul, que dijo que el presidente tenía que separar a los de la Nación, a esos todo bien, y a Navarro de golpista. Bueno, Alejandro Fantino es otro de los que sistemáticamente recoge la voz del presidente. Recién les leí que el presidente dice que nos mató y que nos dejó de pagar pauta. ¿Qué decía Fantino ayer? El presidente no basurea al periodismo como institución, basurea a los periodistas, basurea no, responde cuestiona. Y cuestiona y desmiente a los periodistas que mienten y no dicen la verdad.
no está cuestionando todo el periodismo. Él se encarga de cada vez que un periodista dice una mentira, che, mira, esto no es así, punto. ¿El periodismo lo toma mal? Sí, claro, porque no le gusta que le pongan No en quiero duda. generalizarlo, pero Claro. en un 80%, miren, no voy a decir 99, 80, dejo 20% librado. El 80% del periodismo tradicional, no de YouTube, tradicional, que critica y que se le ha puesto de manos a Milei, es por pauta. Es por falta de pauta. Si hubiera habido pauta de entrada, hubiera aparecido una tapa de revista Super Milei. O sea, Milei pone en su Instagram, el periodismo tradicional está muerto por falta de pauta, y Fantino repite, el periodismo tradicional critica por falta de pauta.